El tema que voy a tocar es difícil incluso para compartirlo, se lo digo con toda sinceridad. La palabra de Dios merece todo nuestro respeto a quienes la predicamos, pero hay temas que de alguna manera tenemos que ser más cuidadosos, porque precisamente hay temas en los cuales se han usado mal, se han interpretado mal, dándoles connotaciones que muchas veces confunden más. Y vamos a hablar acerca de trigo, cizaña. Evidentemente usted, su imaginación, su mente se va hacia la parábola del trigo y la cizaña. Y esta es una parábola con un sentido más bien escatológico, que tiene que ver más con los tiempos finales, pero también con una aplicación actual. Esa es la bendición de la palabra de Dios, que si bien esta parábola fue dicha para los tiempos finales, para el juicio final, también se puede ver en el contexto actual cómo estamos viviendo lo que el Señor Jesucristo denuncia como la parábola del trigo cizaña. Le voy a pedir que me acompañe a Mateo 3, por favor. Mateo 3, y vamos a leer a partir del versículo 24. Si yo le pregunto, es más, voy a preguntar, ¿cuántos son trigo? ¿Nadie? Ya me pusieron a temblar. Voy a salir corriendo. A ver, que levante la mano el trigo. Ya bájela. Que levante la mano la cizaña. Sí, porque si no la levantó con el trigo, digo, sí a veces la flojera de levantar la mano nos evidencia. Pero bueno, hoy vamos a comprobar eso. Vamos a ver qué representa el trigo, qué representa la cizaña en el contexto actual, y evidentemente vamos a tocar la parte escatológica. ¿Ya tiene Mateo 13:24? Dice así: Jesús les contó otra parábola. Ahorita vamos a ver de dónde sale el otra. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué semilla sembró? Buena semilla, ¿verdad? Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Aquí con quieres, se oye como indignación, ¿verdad? Como alguien que está dispuesto a. Y él les responde: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Deje que crezca lo uno con lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Bueno, siguiendo un poquito la secuencia de las enseñanzas, donde metafóricamente nuestro Señor usó términos agrícolas. Sí se ha dado cuenta que he estado usando estas terminologías. Hemos hablado de tierra, de arado, de árboles, de fruto. Bueno, después de explicar la parábola del sembrador, que ya vimos, donde nos muestra la importancia de la condición del corazón, y estoy hablando del corazón humano, obviamente, comparándolo con distintos tipos de tierra, para sembrarles la semilla del evangelio, la palabra de Dios. En aquella parábola que vimos, la cizaña fue recibida en 4 tipos de suelo: corazón, donde la influencia del mundo, al haber hecho su trabajo, estragos en esa tierra, en ese corazón, 3 de ellas, no permitió su crecimiento.
en 3. ¿Sí lo recuerda? Incluso aparece el enemigo ahí robando la semilla que cayó junto al camino, representado por las aves que la devoraron. De esas veces que tú predicas el evangelio y como que ni voltearon a ver nada, ¿no? Hace rato me pasó. Bueno, ahora el maestro, seguramente en secuencia de la anterior parábola, comienza una de las enseñanzas más profundas que podemos ver sobre el reino de los cielos a través de esta parábola del trigo y la cizaña, donde presenta, si bien es una imagen futura, también habla de una realidad que la iglesia del nuevo pacto, que estaba por nacer, recuerde que se lo estaba él en este momento explicando a sus discípulos. Bueno, esa iglesia que estaba por nacer tendría que experimentar, y que indudablemente desde el nacimiento de la iglesia se ha estado cumpliendo. Entonces él comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre, a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Un hombre, evidentemente un agricultor, un conocedor de la tierra, que siembra buenas semillas en su campo, semillas de trigo. Y cuando Jesús explica la parábola, identifica a este agricultor, a este dueño del campo, como él mismo. En Mateo 13:36, yo lo voy a leer porque es un poco más adelante cuando explica la parábola. Dice: entonces, una vez despedida la multitud, o sea, después de platicar la parábola, volvió a casa y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos pues la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿A quién se refería cuando él decía Hijo del Hombre? A él. Debemos entender que Jesucristo usó este título, Hijo del Hombre, para señalar dos cosas. Primero, su condición humana, al ser Dios encarnado en hombre, pero también manifestar toda su divinidad, la plenitud de su divinidad. Así es como el Señor se muestra ante sus discípulos como el dueño del campo, que es el mundo, porque Él es dueño de todas las cosas, quien al sembrar la semilla del Evangelio en buena tierra, ¿qué cree que espera ese agricultor? Una buena cosecha. ¿Qué es lo que esperan los agricultores cuando siembran? Una buena cosecha. Y se preocupan por la tierra, por trabajarla, se preocupan por las semillas, se preocupan porque todo sea correcto para que pueda haber una buena cosecha. Esta cosecha está representada por los hijos del reino, hombres y mujeres humildes, sensibles a la palabra, que cuando la escuchan, al arrepentirse de su pecado, por gracia alcanzaron el perdón de Dios y la vida eterna. Yo creo que estoy hablando de ustedes, ¿sí o no? Aquellos que por la fe recibieron las palabras de Dios y que ahora deben dejar que la semilla que fue plantada en su corazón, buena tierra, haga raíz en sus vidas para producir buen fruto. Así es como los redimidos de Cristo, al fructificar, se convierten a su vez en la buena semilla sembrada en el mundo. Parece un juego de palabras, pero es algo que tenemos que entender. Fuimos tierra donde fue sembrada una semilla, y al fructificar nos convertimos en semilla que somos plantados nuevamente. Lo voy a explicar con la escritura. Dice el Señor en Mateo 13:38: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Ya se fijó quiénes somos los hijos del reino? A ver, ahora sí levanten la mano los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Cada vez como que la situación se empieza a aclarar un poco más. Entonces el campo es el mundo que, bajo la influencia o el gobierno del maligno, o sea, sin ser el dueño, porque el maligno, Satanás, no es el dueño del campo, pero tiene poder y tiene autoridad. ¿Sí sabía usted eso? Entonces, en este mundo donde hay todavía un gobierno, una autoridad maligna que gobierna, porque es un mundo caído, es donde la iglesia que el Señor dejó establecida tiene la misión de extender el reino de Dios
por medio de la predicación y la testificación del Evangelio. ¿Por qué aclaro esto? No es solamente predicar, es vivir el Evangelio. Si yo soy un excelente predicador del Evangelio y me lo sé de memoria, pero no testifico el Evangelio, mi predicación es vana. O sea, no es vano el Evangelio, es vana mi predicación. Nadie me va a creer. Es como cuando alguien dice, estoy bien gozoso, y tiene la cara que parece vinagre, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Alguien que es un hijo de Dios, alguien que tiene la salvación, alguien que camina con Dios, que se ordena en los caminos de Dios, que es obediente y lo único que quiere es agradar a su Señor, se va a notar, se va a ver. Ahora, versículo 25. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El que los trabajadores durmieran, mis hermanos, no significa que hayan sido descuidados. Aquí no está hablando del descuido de los trabajadores. Aquí está hablando que en el tiempo de descanso de los trabajadores, porque las jornadas de trabajo son largas, son tremendas en el campo. No sé quién ha trabajado el campo, pero las jornadas son muy cansadas, son muy tediosas. Bueno, ese tiempo de descanso lo aprovechó el enemigo para sembrar cizaña entre el trigo. Ya vimos que Jesús habló de sí mismo como el dueño del campo, que Él fue el que sembró la buena semilla. Pero ahora habla de los trabajadores. ¿Qué está mostrando con esto? La importante participación que sus discípulos tendrían en el trabajo de la siembra y la cosecha. Ya no solamente somos tierra, no solamente somos semilla sembrada, también vamos a ser trabajadores. Trabajadores que van a participar en el trabajo de sembrar y cosechar. ¿Ya se dio cuenta del compromiso? Bueno, ahora, también es interesante ver que el enemigo no sembró la cizaña en un campo de su propiedad. En ningún otro lugar la sembró. ¿Para qué? Ahí está lleno de cizaña. O sea, alrededor de donde estaba el campo de trigo, ¿para qué sembrar más cizaña? ¿La sembró dónde? No donde estaban las plantas contaminantes, sino precisamente donde se había sembrado la semilla de buen trigo. ¿Qué indica? Que la cizaña es sembrada por el maligno entre los sembradíos del Hijo de Dios, es decir, dentro de la iglesia. En otras palabras, dentro del cuerpo de Cristo. Una pregunta: ¿será que entre nosotros habrá cizaña? ¿Qué cree? Sí. Y algunos así ya están temblando. O sea, no empiece a ver feo a su compañero ya empezó decía, cizaña, ¿verdad? No. Deje que siga con atención la enseñanza, a ver qué nos dice. En la antigüedad era común que los enemigos, para presionar, para ganar una batalla, presionar un pueblo, quemaran sus plantíos. Pero a veces, para no usar la violencia, para ser un poquito más cautelosos, así como que no queriendo la cosa, lo que hacían era sembrar cizaña en la cosecha de sus oponentes, entre el trigo. ¿Qué hacían? Dejarlos sin provisión. O sea, lo que hacían era lastimar sus cosechas. Era una técnica entre enemigos. Por eso dice que cuando el trigo brotó y dio fruto, también apareció la cizaña, así como si de la nada. Cuando el trigo brota, empieza a crecer, la cizaña empieza a crecer igualmente junto al trigo. El contexto agrícola nos va a permitir comprender esto, porque el trigo y la cizaña en sus primeras etapas de crecimiento son muy parecidas, muy parecidos. Pero a medida que van madurando, que van creciendo, empiezan a mostrar sus diferencias. La cizaña y el trigo pertenecen a la misma familia desde el punto de vista agrícola, pero la cizaña es considerada maleza. ¿Sabe qué es maleza? Hierba mala. Técnicamente se llama Lolium temulentum. Sí estudié, no lo voy a repetir otra vez porque no me sale.
alcanza más de 1 metro de altura, casi igual al trigo. Su tallo es delgado, erguido, rígido, hueco. Físicamente, en su etapa de crecimiento, se parece tanto al trigo que en algunos lugares lo nombran falso trigo, y ahí hay confusión. En Guanajuato, en una ocasión, a mí me regalaron una piedra de oro, falso oro, y si viera cómo me puse cuando me la dieron, bien contento. Se llama pirita, no sé quién conoce a la pirita, pero mire, parece oro, brilla, está hermosa. Y me dieron una pirita de este tamaño, una piritota, y cuando me la regalaron yo dije, no, ya la hice. No, pues no hice nada, porque hasta se te cae y hasta se achata de donde se pega. O sea, está bonita, pero pues, falso oro, hay falso trigo, ¿verdad? Y no te lo puedes comer. ¿Por qué? Porque el grano de la cizaña, porque sí produce un grano en sí, pero aloja un hongo que genera toxinas venenosas, y estas causan efectos muy graves entre los animales y a los seres humanos. Por eso la importancia de no confundirla con el trigo. La cizaña es hueca, permanece erguida, no produce fruto que alimenta. Aquí ya voy a hacer una analogía. ¿Qué representa? La altivez, el orgullo de quienes, aparentando trigo, acaparan espacio, acaparan luz, acaparan los nutrientes de la tierra, que no aprovechan para fructificar, pero sí interfieren con el crecimiento del trigo y contaminan el campo. Eso hace la cizaña. En una analogía, pues ya ustedes empiezan a decir, ya sé quién es cizaña. No empiece a señalar. Todo lo contrario al buen trigo, cuya espiga, al fructificar, el peso del grano lo hace inclinarse, y esta es una señal de rendición. Aquí es como quien presenta su fruto en ofrenda viva, en humildad al Señor. Y es precisamente en esas primeras etapas, cuando aún están en sus hojas, que se parece mucho al trigo. Por eso se dificulta identificarlo, y de ahí el riesgo de arrancarlo. Espiritualmente, ¿quiénes son cizaña? Los que dentro de la iglesia, aquí voy a hablar de la parte actual, del contexto actual, tratan de pasar desapercibidos aparentando una vida piadosa. O sea, se ven muy religiosos, cumplen deberes y actitudes muy hipócritas, de compromiso con el evangelio, incluso sirviendo, y se mezclan entre los verdaderos creyentes, contaminándolos con su frivolidad, con filosofías que traen del mundo todavía. Buscan entrelazarlos con sus corruptas raíces para seducirlos, hacerlos tropezar. Hay muchos que se empiezan a codear y, oye, ¿y tú crees eso? Y, oye, no, como que aquí son muy exageraditos, ¿no? Pues se la pasan hablando de que Dios es santo y que tienes que vivir en santidad, y entonces ¿de dónde queda nuestro libre albedrío? O sea, conocen la palabra, pero son bien tremendos. La cizaña está representada por quienes conocen la palabra, han escuchado el evangelio de Cristo, incluso llegan a ser muy religiosos, ocupan espacios, pero al estar vacíos no llegan a fructificar jamás, ya que al no haber sido regenerados de su naturaleza debido a soberbia, un corazón no arrepentido, pues siguen bajo la influencia del maligno, quien los usa para sofocar la palabra, haciendo tropezar y desviando incluso a las almas débiles, a quienes son fáciles todavía de mover. Quienes solamente son cizaña tienen el entendimiento entenebrecido, no atienden el consejo de Dios, no entienden la palabra, porque son orgullosos y difícilmente van a entender las sanas palabras de Jesús. No se meten al orden de Dios, por eso no pueden someterse a su voluntad tampoco. Vaya conmigo a Juan 8, por favor. Voy a darles un ejemplo.
El Señor está hablando con los escribas, los sacerdotes, los fariseos, quienes lo están siempre juzgando, lo están siempre tratando de poner alguna trampa. Y en Juan 8:43, ¿ya lo tiene? Dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Fíjese las palabras de Jesús. Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. Palabras muy duras. Dice: y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. O sea, son destructores. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dice: pero a mí que digo la verdad, no me creen. Y así son muchos. Escuchan las verdades bíblicas, escuchan sobre el orden de Dios dentro de la iglesia para servir, para cualquier cantidad de actividades dentro del cuerpo de Cristo, y no entienden. Así se quedan como mirando al infinito y más allá. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Les estás diciendo. ¿Alguien conoce así? Bueno, vamos a hablar de los niños que de repente estás tú diciéndoles y se quedan. Pero ya te dije que no. ¿Vas a obedecer? O sea, y llega un momento en que hacen lo que quieren. Bueno, hay algunos que son inmaduros y parecen niños, pero hay otros que de manera deliberada, a causa de su carácter, no entienden. Mire, ¿no se han puesto a pensar que a través de lo que estamos platicando ahorita, que estamos escuchando, al ser el mundo un espacio, un terreno, un campo donde el trigo y la cizaña crecen y se desarrollan juntas, es un lugar de conflictos? ¿Qué cree? Sí, es un lugar de luchas. Es como un campo de batalla donde los hijos de Dios y los del maligno crecen juntos, y en ocasiones no es fácil distinguirlos. Es un lugar de conflictos. Vamos al versículo 27, vamos a continuar. Mateo 13:27. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, yo los veo aquí alarmados. ¿Acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Y le dice: esto lo observó un enemigo. Entonces los siervos le dicen: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Mire, aquí yo siento, así me vino cuando estaba yo leyendo esto, de repente la imagen cuando Jesús con sus discípulos iba caminando por los caminos, y de repente no los quisieron dejar pasar por ahí, por Samaria, por un pueblo, y dijeron: ¿quieres que oremos y que les caigan rayos del cielo? Porque así son muchos. A la primera luego brincan con violencia o con imprudencia. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Bueno, ellos se alarmaron a ver la plaga que estaba apareciendo en el sembradío del buen trigo, y eso es natural, y querían arrancar la cizaña. Esta es una actitud celosa, es una actitud de servicio, sí, pero imprudente. Sin embargo, el dueño del campo sabiamente les ordena: déjanlos que crezcan juntos y nos vamos a esperar a que den fruto, espérense a la cosecha. Dice: porque de arrancar la cizaña de esta manera, pueden arrancar también el trigo. Mire, este hombre, conocedor de su siembra, conocedor de su campo, conocedor de las cosas agrícolas, pues sabía que la cizaña se puede parecer al trigo en las primeras etapas de crecimiento, pero que iba a llegar el tiempo de la fructificación y se va a revelar su verdadera identidad. Solo imagine si los siervos de este dueño del campo hubieran arrasado con todo tratando de arrancar las espigas de cizaña junto con las del trigo. ¡Qué desastre! ¡Y qué pérdida! Simplemente el fruto que había no hubiera podido germinar, no habría nada que madurar. Y esto, mi hermano, nos lo traemos al contexto de la iglesia. Puede suceder cuando un siervo celoso de la palabra de Dios, no lo estoy juzgando, pero estoy diciendo un siervo celoso de la palabra de Dios, pero aún inmaduro, tiene prejuicios hacia algunos miembros de la iglesia
o quienes el Señor está acercando para ser salvos. O sea, está viendo cizaña por todas partes. Es tal su celo que de repente pues se parece como que piensa que es un detector, y lo único que puede hacer es lastimar, porque con el deseo de eliminar la cizaña que todavía no puede identificar. ¿Por qué? Porque se identifica hasta que crezca y dé fruto. Pues ¿qué va a hacer? Dañar los brotes nuevos o destruir el fruto bueno que empieza a florecer. Hablando de los creyentes que llegan, que comienzan, los creyentes bebés, los creyentes que hay que traerlos de la mano, que hay que cargarlos, que no han fructificado, pero que necesitan el abono, que necesitan el cuidado. Por eso es necesario dejar que crezcan juntos, mis hermanos. Es fácil identificar a veces actitudes de cizaña dentro del cuerpo de Cristo, pero hay que dejarlos que crezcan juntos. Y ya en el crecimiento, en su desarrollo, en su no fructificar, pues finalmente serán reconocidos, aunque algunos se tarden más de la cuenta. Hay veces que dicen, es que mira, ya tiene tanto tiempo y no se le nota, no se le ve. Bueno, mis hermanos, cada uno de nosotros vivimos una lucha personal, tiene su medida de fe y su manera de crecer. Lo importante es ser trigo, ¿sí me entiende? Yo sé que de medio agrícola no hay un trigo lento, pero yéndonos al contexto de la iglesia, sí hay un trigo lento. Hay hermanos que crecen un poquito con más lentitud, que se desarrollan más lentos. ¿Y qué hay que tener con ellos? Dígame, ¿qué hay que tener con ellos? Paciencia, amor, ¿verdad? Entonces, al ser esta lucha personal, porque este crecimiento es personal, la espiga crece solita. Bueno, así como la espiga del buen trigo tiene que alimentarse, tiene que luchar por tomar de los nutrientes la luz. ¿Y con quién lucha? Con la cizaña, ¿verdad? Para que esta no la ahogue. De igual manera, los creyentes verdaderos debemos combatir personalmente la buena batalla de la fe. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo caminamos nuestra fe en medio de un mundo hostil. ¿Sí se da cuenta de eso? En medio de un mundo ¿qué? Hostil. O todo el mundo le aplaude, todo el mundo lo quiere, usted le agrada a todo el mundo, y menos cuando dijo que es cristiano, mucho menos. De tal manera que Jesús nos está mostrando cómo espiritualmente el bien y el mal coexisten. ¿Ya se dio cuenta? En este mundo. También nos está mostrando lo difícil de distinguir lo que proviene del maligno. ¿Por qué? Porque tiene un carácter engañador, un carácter astuto. ¿Será que somos fácilmente a veces engañados por alguien que es cizaña? ¿Usted qué cree? ¿A quién se lo han llevado cizañosamente? Por aquí decimos en México al baile, ¿verdad? ¿A quienes los han engañado? ¿Les han hecho fraude? Bueno, por eso, aunque los verdaderos creyentes y los falsos cristianos crezcan y se desarrollen juntos, será la cosecha la que revelará por quién fueron plantados. Si usted fue plantado por el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿qué cree que va a pasar en su vida? Usted va a fructificar. Si alguien no fue plantado por Él, ¿qué va a pasar con esa vida? No va a fructificar. Y finalmente se va a descubrir que es que solamente cizaña. Por eso nuestro Señor, en esa oración tan hermosa que expresa a sus discípulos antes de partir a la cruz, pide al Padre que los suyos fueran quitados del mundo. No, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor no nos está quitando del mundo, pero sí nos está protegiendo del maligno. Pero ¿de quién depende el caminar como cristianos? De hacer la diferencia, de nosotros. El dueño del campo, a pesar de la presencia de la cizaña en sus sembradíos de trigo, imagínese pues la tristeza, el desaliento. Bueno, él mantiene la esperanza de cosechar a su tiempo. Por eso permite que crezca hasta el día de la cosecha.
¿De qué nos habla esto, mis hermanos? De algo muy importante: la paciencia y la misericordia de Dios para con todos. De cómo el Señor ilumina la vida de justos e injustos, esperando que den fruto. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha, dijo. Mire, aunque la cizaña esté presente, Dios espera el día cuando el buen trigo, los hijos del reino, sean recogidos en su granero, pero al mismo tiempo está dando oportunidad a que muchos que están en el campo con apariencia de cizaña procedan al arrepentimiento. Jesús está mostrando el amor del Padre, la compasión, el propósito de Dios para con los hombres. Nos está enseñando que si bien por ahora la cizaña sigue creciendo junto al trigo, Él está esperando la cosecha, una cosecha mayor. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 3:9. El Señor, bueno, vaya ahí, acompáñame con esta escritura. Segunda de Pedro 3:9. ¿Ya lo tiene? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la esperanza del sembrador. Por eso también enfatizar sobre la necesidad de la paciencia, la necesidad de la misericordia, pero del discernimiento, especialmente en el corazón de los creyentes para con sus semejantes. ¿Por qué? Porque ya vimos que cizaña y trigo son fáciles ¿de qué? De confundirse. Porque así como hay cizaña que desea aparentar ser trigo, también hay trigo que por su inmadurez todavía parece cizaña. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es decir, así como hay impíos, hijos del maligno, que se maquillan magistralmente de piedad para ejercer su obra de maldad, para sacar provecho de la misma iglesia, nutrirse con las cosas de la iglesia. Voy a dar un ejemplo, 2 de Corintios 11:13, acompáñeme. 2 de Corintios 11:13. Cuando lo tenga me dice ya. ¿Ya lo tiene? Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué sentencia tan tremenda para aquellos falsos maestros que usan la iglesia para favorecer sus bolsillos, para hacer un negocio de algo sagrado? De manera que así como hay estos que se disfrazan, también hay verdaderos creyentes que, sin importar su tiempo en la fe, necesitan madurar, necesitan despojarse de esa carga de su pasado para dar el fruto que se espera de ellos. De manera que, sin prejuicios, mis hermanos, sin señalamientos, la iglesia debe esperar a que sea el Señor quien separe el trigo de la cizaña. Pero mientras tanto, los verdaderos creyentes, ¿qué deben hacer? Permanecer vigilantes, discernir, estudiar, pedir consejo y permanecer fieles a los propósitos de Dios hasta el final. Mire, como pastor, yo tengo que tener un discernimiento dado por Dios, evidentemente, para discernir a la cizaña quizás un poquito más pronto que ustedes mismos, así como discernimos un cabrito de una oveja. Estoy haciendo analogías. Y yo me he encontrado con muchos casos, muchos, no pocos, donde empiezo a ver actitudes, no estoy viendo fruto, veo situaciones y digo: aquí hay cizaña, aquí hay cabritos. Pero también me doy cuenta cómo se están relacionando con algunos verdaderos trigos, verdaderos hijos de Dios. ¿Y sabe lo que he hecho? Advertirles. ¿Sabe qué, hermano? Con todo respeto le quiero decir esto:
esta persona que ya se está juntando con usted y así, tenga cuidado con ella. Y voy con esta persona y le digo, si yo sigo mirando que usted está haciendo esto que estoy viendo que hace, yo mismo me voy a encargar de que usted salga de esta iglesia. Yo tengo que proteger a la verdadera iglesia de Cristo, y lo he hecho, y aquí hay testigos de que lo he hecho. ¿No creen ustedes que es mejor protegerlos que dejarles por aquí alguna cizaña? Bueno, pero yo dejo que que haya un crecimiento. Digo, bueno, ya se advirtió, ya. Pues no, al rato me llegan los hermanos, ay, pastor, perdóneme. ¿Por qué? ¿Se acuerda que me dijo de tal hermano que esto y algo? Sí, le digo, ya te caminó, ¿verdad? Sí, con razón ya no viene, pero ya se fue con algo tuyo. Así que, mis hermanos, cuando ustedes tengan que tomar una decisión o vean algo, no acudan, pidan consejo. Les aseguro que les conviene. Acuérdese que en el consejo de muchos hay sabiduría y podemos ser fácilmente engañables. Bueno, entonces tenemos que tener la comprensión de que mal y bien coexistirán en el mundo hasta el juicio final, cizaña y trigo. Y no es el trabajo de la iglesia, no es el trabajo de los hijos del reino eliminar la cizaña. ¿De quién es el trabajo? De Dios, de los segadores. Y nosotros continuar viviendo conforme a la voluntad de Dios, en santidad, obedientes, dando frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que somos trigo, cumpliendo el llamado de predicar el evangelio para ayudar a otros a encontrar el camino, la verdad y la vida. Así es como vamos nosotros a hacer, a manifestar el fruto de que fuimos sembrados por el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo fue el que sembró, el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los que van a cegar? Los ángeles. La presencia del mal en un mundo caído es inevitable y puede ser muy desalentadora, donde la cizaña estará presente en ocasiones de manera muy clara, como hemos visto, pero también otras veces casi imperceptible. Pero el Señor en esta enseñanza nos está recordando que Él es el dueño del campo, que Él tiene control sobre la siembra y tiene el control sobre lo que va a cegar. Y aunque el maligno siembre cizaña que nos quiera confundir o que quiera desviarnos del caminar, podemos confiar que Dios siempre traerá a la luz la verdad y se revelará a su debido tiempo. Mientras tanto, ¿a qué somos llamados? A ser fieles a la palabra, para fructificar y resistir las influencias del maligno. Esa sí es la labor de la iglesia. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta parábola? Que es Dios a través de su Espíritu Santo quien siembra la semilla en el campo, los hijos del reino. Que es el diablo quien siembra la cizaña a sus propios hijos, que están todavía bajo el influjo de su maldad y de su pecado. Que siempre habrá quien rechace el evangelio para seguir sus propios caminos. Que estamos en un tiempo de gracia donde la iglesia tiene la encomienda de predicar las buenas noticias, y que habrá un juicio final cuando el trigo finalmente será separado de la cizaña. Dice la Escritura, cuando llegue el momento de cosechar, yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Jesús nos está revelando que va a llegar ese día en que el trigo y la cizaña serán separados. Y vea qué interesante es ver cómo el Señor ordena a sus ángeles que antes de guardar el trigo en su granero, primero recojan, aten la cizaña en manojos para ser quemada. ¿Qué quiere decir? Que ya hay manera de identificarla. Ya no hay forma de confundirse. Ahora sí, saquen la cizaña, átenla en manojos y al fuego. Y al verdadero trigo, a mis graneros. ¿Qué representa esto? El final feliz y el final de condenación, mis hermanos. Esto desafía a quienes nos consideramos hijos de Dios. Esto desafía a quienes se identifican como cristianos a reflexionar sobre cómo están fructificando. Es un desafío, mis hermanos. ¿Cuáles son los cambios que verdaderamente operan
en tu nueva manera de pensar y nueva manera de vivir bajo la naturaleza en Cristo, porque tiene que haber evidencias. Esto nos desafía a meditar sobre nuestra conducta, nuestra manera de hablar, cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean, con quién nos relacionamos. ¿Realmente estamos separándonos? ¿A qué lugares nos exponemos? ¿Cuál es la percepción que tenemos del pecado? ¿Tu percepción del pecado es la misma percepción de Dios, que le es aborrecible? ¿O ya estás contaminado con el relativismo del mundo actual, donde bueno, pues es que pues si así son, está bien, como ellos quieran y yo respeto y pues no me meto y está bien y hasta, ay, qué bueno que salió del closet y un aplauso? ¿Cuál es tu percepción del pecado? ¿Cómo te has negado al mundo? ¿Cómo has renunciado a los hábitos que formaron parte de tu vida pasada? Es preciso que nos examinemos, y esto es algo personal. ¿Qué frutos estamos produciendo con la semilla que fue sembrada en buena tierra? Porque la semilla fue sembrada en buena tierra, en ti. ¿Tendrás que fructificar, sí o no? No los estoy regañando, pues. Dígale que no estoy. ¿Realmente somos espigas de trigo que en la medida de su crecimiento están produciendo buen fruto, o nos comportamos como cizaña que interfiere con el crecimiento del verdadero trigo? ¿Qué somos? ¿Estamos viviendo conforme al orden, la palabra de Dios, o seguimos permitiendo que la influencia del príncipe de este mundo con todos sus recursos nos desvíe del camino, la verdad y la vida? Y estoy hablando de todos sus recursos, incluyendo todas esas artimañas que ha metido a la iglesia, esos conceptos erróneos de adoración, de servicio, que solamente desvían la mirada de la verdadera adoración, del verdadero principio de ser un hijo de Dios. La parábola termina con la cosecha que habrá al final de los tiempos, ese día en que el trigo y la cizaña serán separados, tiempo de juicio, donde el trigo será recogido en el granero del Señor y la cizaña que será atada en manojos para ser quemada. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, ¿ya se fijó quiénes van a cegar? Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando un pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Tiempos finales. ¿Qué nos recuerda esto? Que llegará el tiempo de una separación definitiva, donde los justificados por la fe en Cristo entrarán al gozo de su Señor, y quienes rechazaron la provisión de Cristo mediante la obra de Jesús en la cruz serán condenados. Vaya conmigo a Apocalipsis 14:14. Ahorita sí ya nos vamos yendo hacia la parte escatológica. Apocalipsis 14:14 dice, ¿ya lo tiene? Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién vio? A Jesús. Tenía en su cabeza una corona de oro, en su mano una hoz afilada. Otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Mis hermanos, si esto no nos pone a temblar, no sé qué nos va a poner a meditar nuestra condición. Y no estoy hablando de perder la salvación si tú eres un hijo de Dios. Estoy hablando de cómo estamos fructificando, cómo estamos honrando a quien sembró la buena semilla en nuestro corazón. Concluyo. Esta parábola encierra una esperanza, una advertencia y un desafío. La esperanza es para los justos, que serán apartados y recogidos en el granero del Señor. La advertencia para quienes por la maldad, la dureza de su corazón y el rechazo al Evangelio serán atados en manojos para ser quemados.
Y el desafío es para quienes aún caminando en la fe siguen pareciendo cizaña porque no han rendido su corazón completamente al Señor. Parecen cizaña y se siguen desviando con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y las banalidades de la vida mundana, lo que ofrece el mundo. Examinemos nuestra vida, mis hermanos. Meditemos qué clase de fruto estamos produciendo. ¿Acaso estamos produciendo al 30, 60 y 100? De acuerdo a las capacidades que el Señor nos ha dado. Recuerde que en la parábola de los talentos, el Señor le dio a cada uno de ellos de acuerdo a la capacidad que tenían. El problema no fue la cantidad, el problema fue del que escondió el talento. ¿Por qué? Porque no se quiso comprometer, porque no se quiso meter al orden de Dios. ¿Somos trigo que produce buen fruto, como el testimonio de un hijo del reino? ¿O somos como la cizaña que todavía está interfiriendo, está haciendo dudar, da un mal testimonio, porque se resiste a la palabra de Dios? Mateo 13:40 termina diciendo: de manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo enviará a sus ángeles, recogerán de su reino todos los que causan tropiezos, a todos los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. En el día final, el Señor enviará a sus ángeles a separar a quienes vivieron impíamente, los que hacían maldad, los que causaron tropiezos. Los recogerán de un reino al que nunca pertenecieron, porque pretendieron usurpar un nombre, pretendieron usurpar un lugar que solo le correspondía a los hijos de Dios. ¿De dónde los va a recoger? De entre los sembradíos de trigo. ¿Se da cuenta? Usurpadores de la gloria de Dios. Y dice la Escritura en el Salmo 1:5: por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Serán echados, literalmente serán arrojados al horno de fuego, como también literalmente es una advertencia para aquellos que, siendo confrontados por su pecado, al escuchar el Evangelio, lo siguen rechazando y no se arrepienten. Serán echados. Llanto y crujir de dientes representa la angustia física y espiritual de quienes quedarán separados por Dios por toda la eternidad. Va a ser un momento angustiante que durará toda la eternidad. Esto deja entrever lo terrible del tormento eterno del cual el Señor nos rescató, mis hermanos, porque ahora somos trigo. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, ¿qué? Que oiga. ¿Usted tiene oídos? ¿Escuchó algo que le hace meditar, que le hace pensar? Y si se da cuenta, mi hermano, mi hermana, no estoy en ningún momento diciéndole que por su comportamiento, bueno o malo, usted puede perder o ganar la salvación. No son sus obras. Pero sí, usted es un hijo de Dios, un hijo del reino, sembrado por nuestro Señor Jesucristo. Usted va a tener que fructificar. Sí o sí va a dar fruto. Quizás al principio a 30, 60 o 100. De tal manera que la palabra nos recuerda que si bien por gracia somos salvos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, también nos dice que nuestra consagración, nuestra entrega, nuestra obediencia y nuestra lealtad a su palabra también será recompensada en la vida eterna. Y esto nos debe dar fuerza para perseverar en nuestra fe, de buscar el reino de Dios y su justicia. Miren, mis hermanos, los tiempos son difíciles. El mundo es hostil. La maldad aumentará.
El Señor jamás dijo que iba a ser fácil. Jamás dijo que iba a ser fácil. Antes, al contrario, Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no se turbe su corazón. Yo he vencido al mundo. ¿Le creen? Porque habrá más oscuridad. Pero ¿sabe qué? También eso es con un propósito. Porque a más oscuridad, más brillo de la luz. ¿Quién es la luz? Sí, pero aquí es usted. Es usted. Trigo, cizaña. Ahí está la cuestión. Le voy a invitar a que oremos. Allí en su lugar, como siempre, mis hermanos, después de alguna enseñanza, de algún consejo del Señor, pues es inevitable meditar aquello que el Señor mostró, movió, pero como le digo, que no se convierta en un mensaje más. Señor, le puede usted decir: la palabra me conmovió, la palabra me confrontó, la palabra me hizo añicos, me despedazó tu espada. Sí, para eso es. Tu palabra me confortó, me confirmó, me abrazó, me consoló. Sí, para eso es. Pero lo más importante es qué va a ser en ti. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles van a ser las evidencias de que ese mensaje, que la palabra de Dios no regresará vacía? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la bendición de tu consejo, de tu palabra. Y Señor, sabemos que el tiempo es difícil, que cada día este mundo plagado de cizaña, sembrada por el maligno en medio de tu iglesia, en medio de tus sembradíos, será cada vez más evidente. Pero también, Señor, sabemos que tú estás cuidando tu cosecha. Así que yo te pido, Padre eterno, que nos des el entendimiento a cada uno de nosotros. Que los consejos que tú nos des realmente los pongamos por obra. Que no nos conformemos solamente a ser confrontados. Que no nos conformemos solamente a actos religiosos, a cumplir con alguna obligación cristiana, no. Sino que demos verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Que el trigo que surja de nuestro corazón alimente. Que no sea como ese hongo, esa toxina que produce daño. Porque somos trigo, somos tu trigo. Muchas gracias, Señor. Y yo te ruego que a cada uno de mis hermanos, a cada persona que escuche este mensaje, tú le sigas abonando con tu Espíritu Santo el entendimiento, para que se dé cuenta el terreno que está pisando. ¿Qué está haciendo con tu palabra? ¿Qué está haciendo con tu semilla? ¿Qué está haciendo con su vida? Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.